Nuevamente en una prolongada sesión y en un intenso debate, diputados locales analizaron y discutieron el dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Vigilancia y Hacienda del Estado, con proyecto de decreto por el cual se afecta el impuesto a la nómina para el pago de los adeudos que reconoce el gobierno del Estado de Veracruz. Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concluimos procedente aprobar un mecanismo legal que garantice los pagos a los proveedores y prestadores de servicios que sean aprobados. Sin embargo, varios legisladores se pronunciaron en contra y pidieron más tiempo para analizar el dictamen al considerar que no existe transparencia en el manejo de los recursos captados por el impuesto del 3% a la nómina. No se ha utilizado para lo que se creó tal gravamen y se ha incluido entre los acreedores que serán beneficiados con pagos a empresas fantasmas. Se identificaron duplicidad de pagos y de acreedores, pues no existe certeza de que los nombres ahí plasmados correspondan a socios o representantes legales de empresas que entren en conflicto de intereses con servidores públicos de algunas secretarías, quienes mantienen relaciones comerciales en diversas personas morales. A la lista de diputados en contra se fueron sumando varios priistas y legisladores de sus partidos aliados, quienes rechazaron apoyar el uso de estos recursos para pagar deudas que los servidores públicos no explican por qué no pagaron y dónde quedó el dinero destinado cada año en sus presupuestos. Yo como diputado, si voto en contra es porque a mí no me consta que las estimaciones de un contrato estén correctas, que las obras y servicios se entregaron con los precios correctos, si las empresas realmente hicieron un bien o un servicio a los costos que eran necesarios. Y me dijeron literalmente, te van a madrear. Aquí estoy, cuando gusten. Pero antes que suceda, vayan y díganles a sus hijos, díganles a sus familias, díganles a su conciencia y díganles el día de mañana de que las cosas que se hacen erróneas por perversidad tienen un pago. Si me van a madrear, me voy contento, me voy tranquilo y me voy en paz, lo que ellos nunca van a poder hacer. Muchas gracias. Se sometió a votación donde el tablero electrónico reflejaba números parejos entre los votos a favor y votos en contra. Sin embargo, finalmente se reunieron 29 por la afirmativa, por 18 en contra y 12 en abstención, con lo que quedó aprobado el dictamen. Arturo Hernández, Mega Noticias, Jalapa. Pues eso es precisamente la información que se dio a conocer la semana pasada en el Congreso del Estado tras esta aprobación para que sean ocupados los recursos del fideicomiso al 3% a la nómina para pagar la deuda que tiene el Estado de Veracruz y que pues no se utilizó precisamente para el fin que iba a ser, que es la creación de obra pública en nuestro Estado y que pues simplemente hasta este momento no hemos visto nada. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en su programa A Fondo, platicando sobre este tema. ¿Qué es lo que ocurre a partir de este momento? Y bueno, pues el análisis que se tiene sobre este tema en particular. Por eso le presento a mis invitados de esta noche, que me da muchísimo gusto tenerlos por acá y que hayan aceptado nuestra invitación. De primera mano, bueno, pues José Luis Santiago López, quien es presidente del Instituto Político Empresarial del Estado de Veracruz y también expresidente de Canaco Jalapa. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Celso Garrido del Castillo, analista de políticas públicas. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Mitzi. Buenas noches a todo el auditorio. Bienvenido. Y por último, Humberto Alonso Morelli, usted ya lo conoce, exdiputado federal panista y expresidente también de Coparmex Veracruz. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, Mitzi, muchas gracias y saludo al auditorio, por supuesto. Gracias también por estar con nosotros. Y bueno, pues con 29 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. ¿Qué opinan de esta aprobación que hizo el Congreso del Estado? ¿Qué opinan de que este fideicomiso, que estos recursos sean utilizados pues para pagar algo que ya es inminente en Veracruz, ¿no? Que es la deuda? Bueno, la verdad es lamentable que un impuesto que nace con la idea de apoyar la infraestructura y obra pública y el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, no solamente se está dando un destino diferente, ya de hecho se viene haciendo con un destino diferente. Y les voy a decir por qué. En primer lugar, no han rendido cuentas. Lo primero que debieron haber hecho los diputados se haber solicitado una auditoría. Es decir, desde que nació este impuesto, primero el 2% y ahora el 3%, que nace en el gobierno de Miguel Alemán, quiero saber, número uno, cuánto se ha recaudado.
Número 2, en qué se ha aplicado. Y número 3, que es lo más importante, cuánto debe Finanzas de impuesto, de entregar eso que ha generado, ha recaudado del sector empresarial, cuánto es lo que le debe al fideicomiso. 3 puntos que no lo tocaron. Vamos a partir de esa base. Entonces, yo creo que este impuesto no debe de existir, sino va a ser de acuerdo al origen por lo cual fue creado. Ahora va a ser para pagar deuda, para pagar pasivos, y ya deja de tener, por lo tanto, los diputados debieron haber declinado aprobar ese impuesto, porque ya no cumple las expectativas como fue creado. Y hay algo más delicado, miren, ahora resulta que hay empresas que no están bien definidas, no está bien estructuradas de que efectivamente les debe. Puede haber empresas fantasmas, aunque ellos están diciendo que ya las retiraron. Y están diciendo que ya retiraron, quiere decir que si había empresas de familiares o fantasmas. Ahora resulta que hay muchas empresas por ahí que van a ser beneficiadas con este impuesto, de gente que obviamente, quién sabe si cumplió con la obra pública, quién sabe si entregó el material que fue adquirido, y entonces ya queda muy desasiado este proceso de los señores diputados, con todo respeto, que hayan aprobado una cosa que ya dejó de existir la recaudación para el fin por el que fue creado. Claro, porque a final de cuentas los empresarios, y ustedes más que nadie lo saben, porque han estado precisamente ahí en medio de ellos, ¿qué culpa tienen, no? De pagar cosas que a ustedes como empresarios, bueno, pues no se les fue entregado, y si en un principio hubieran dicho vamos a aportar para estar pagando deuda de Veracruz, pues a lo mejor hubieses dicho que no le íbamos a entrar a estar pagando este tipo de impuestos, pero ahora es utilizado para cosas que ni siquiera estaba proyectado. Además, hay una omisión. Hay una omisión donde quedaron los órganos de fiscalización. ¿Dónde quedó el ORFIS? ¿Dónde quedó la Contraloría? ¿Dónde quedaron los comités que fueron supuestamente creados para vigilar la aplicación correcta de ese impuesto? O sea, ¿y dónde está la misma Comisión de Vigilancia del Congreso? Hay muchas cosas todavía ahí que quedaron sueltas, que más que venir a discutir el tema de que si se aprueba o no, debieron discutir primero el destino de ese dinero que puntualmente todos los empresarios lo aportaron vía ese impuesto a la nómina. Sí, que además se los incrementaron en las últimas fechas. Celso Garrido. Mira, yo siempre he considerado que la creación de ese impuesto limita la creación de fuentes de empleo. Y máxima en este país, que es lo que más necesita la gente. O sea, es decirle al empleador, después de lo que pagas de contribuciones, de seguridad social, etcétera, tener que gravar ese tipo de impuestos, pues vaya, a final de cuentas es oneroso y limita la creación de empleos tan necesarias en este estado. Lo primero, siempre creo que estuvo mal apropiado, y sobre todo falta de creatividad en las finanzas públicas. Hay que ver el código hacendario y hay que ver de qué forma podemos extender este tipo de gravámenes para que fuera más equitativo, y es decir, que fuera distribuido en toda la sociedad y no directamente a un sector en especial. O sea, eso tiene que ser. Al final de cuentas, la base gravable de este país lo que siempre es concentrada en una parte, sobre el cautivo, ¿sí? No contribuimos todos los demás. Entonces, hay que ingeniárselas, hay que ser un poquito más creativo y distributivo, es decir, hay que ver la equidad. En cuanto a la deuda, vaya, yo me quedo en un dato que realmente quiero remarcar, y es cómico porque pareciera. El 17 de noviembre, Cefiplan, sí, exacto, o sea, sin ser irónico, ¿no? Pero realmente esto parecería un chiste. El 17 de noviembre, Cefiplan establecía que la deuda a proveedores era de 3,468 millones. Lo que aceptaba en ese momento. Exactamente. Para que tengamos una idea, es como un cuarto de habitación de lo que se encontró en la casa de Senli Gigón, ¿se acuerdan? Bueno, pues que eran 250, un pedacito de recámara. Bueno, en solo 240 días, que pasaron el informe apenas al Congreso, se incrementó diariamente, que esto es lo más triste y lamentable, 31,541 millones de pesos diarios, llegando a ser 11,038 millones de pesos. O sea, es decir,
¿cómo podemos incrementar una deuda en 240 días de 300%? O sea, ¿cómo fue posible que llegáramos a tener ese adeudo a proveedores? 2, entiendo que los proveedores se hayan manifestado, pero también comento, y lo vi muchas veces en las reuniones que tenían con el comité del fideicomiso, de este tipo de cuestiones, y muchas veces el gobierno dijo, no tengo dinero, no tengo dinero y no tengo dinero. Pero ¿cómo no tenía dinero? Si hay recaudación. O sea, pareciera, exactamente, ¿dónde está? Entonces, hay una falta de transparencia. Vienen las elecciones y yo me pregunto si hubiera ganado el Partido del Poder, ¿esto sería igual? ¿Esto volvería a ser lo mismo? ¿Volveríamos a pasar en esta omisión, como bien dice José Luis Santiago, en cuanto a la falta de transparencia? Esto realmente, la falta de transparencia es lo que nos ha pasado. Tenemos la rendición de cuentas, pero no hay transparencia de las autoridades correspondientes. Y sin esto, pues nunca vamos a llegar a matar el flagelo de la corrupción, que es lo que daña todo esto. Yo quiero que este nuevo gobierno que venga, que nos explique, para que no se repitan este tipo de situaciones, en transparentar las cuentas públicas. Y obviamente, pues más esta parte de dejar de la opacidad. ¿Qué pasó con el dinero? Cuando a final de cuentas pareciera que no hay ningún culpable. O sea, nadie es responsable. Han pasado 6 secretarios de finanzas y ni uno solo ha caído un agravio para llevarlo a diferentes instancias, ¿no? Nadie, exactamente. Sí, apenas, entre comillas, se están dando cuenta, por el momento, apenas se están dando cuenta de lo grave que está el Estado, cuando anteriormente, como comentabas, no habían aceptado cuánto era la deuda, cuántos problemas tenemos en Veracruz, que son muchísimos, y que prácticamente están haciendo así, como que la bolita, la siguiente administración y lo que venga. Lo que sí esperamos es que el Congreso sea mucho más equilibrado que que está actualmente. Humberto Alonso. Mitzi, muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario muy claro. Yo tengo una estimación muy cercana de lo que le debe la Secretaría de Finanzas al fideicomiso. Son 6,000 millones de pesos aproximadamente. ¿Cuánto genera de recaudación el fideicomiso? Anualmente genera entre 2.500 y 3,000 millones de pesos. ¿Hacia dónde se iba a destinar, entre comillas, el dinero de este fideicomiso? Hacia principalmente obra pública y fomento al empresariado. ¿Cuánto tenemos de presupuesto, por ejemplo, para el 2016 en obra pública, o cuánto tuvimos? 3.500 millones de un presupuesto de 98.500 millones. O sea, es muy poco lo que hay de obra pública, y el fideicomiso abonaba a tener, entre comillas, un poco más de obra pública. Nunca se usó para obra pública, siempre ha sido la caja chica de los gobernadores, siempre se han financiado campañas políticas, y eso ha sido una vergüenza. Y no es la excepción. ¿Qué pasa en el Congreso? El jueves 21, aprueban la creación de 2 fideicomisos, el Fideicomiso Irrevocable de Administración de Cuentas Mandatadas, FIAD, y el Fideicomiso Irrevocable de Pago de Proveedores y Contratistas para el Saneamiento Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, FIDESAN. Es decir, el fideicomiso del 3% a la nómina ya se transforma en 2 fideicomisos con 2 objetivos muy parecidos, pero que son distintos, que es para pagar, digamos que pasivos anteriores, unas cuentas que ya el Congreso estipula con una lista, y entre comillas, garantizarle el pago a los proveedores que no han podido, que ya prestaron sus servicios. Es decir, están comprometiendo ingresos futuros por malas administraciones. La administración de Javier Duarte ha sido desastrosa. Creo que no hay nadie en este estado que pueda decir lo contrario, a excepción de los 29 diputados que, por intereses muy particulares que tienen con el gobierno actual y con Javier Duarte, pues votaron a favor de esta aberración en la iniciativa. 4 puntos importantes que yo podría decirte que aprobaron estos diputados. La iniciativa se advierte que los proveedores y prestadores de servicios tienen el derecho a exigir el pago, o sea, se les reconoce el derecho a exigir el pago. Supuestamente a estos proveedores se les da garantía y certeza. Justifica que el Estado es el único que tiene la facultad de recabar impuestos locales y el único que puede generar fideicomisos con esos impuestos. Y la iniciativa también plantea la afectación de impuestos sobre la nómina para cubrir pasivos que actualmente tiene la presente administración. Esos básicamente los 4 puntos de esta iniciativa. ¿Y qué es lo que nosotros estamos analizando y viendo?
pues están agarrando un fideicomiso que fue la caja chica de los gobernadores, sí, y que quieren que siga siendo la caja chica de los gobernadores, del gobernador actual. Y quieren quitar, digamos que ese ingreso adicional para obra pública, para poder tapar huecos financieros que en su mayoría, y quiero ser muy claro, son empresas fantasmas. Empresas fantasmas y empresas de funcionarios públicos, donde los funcionarios públicos tienen algún tipo de sociedad o intereses particulares. Entonces, esto ha sido una verdadera aberración legislativa. No entiendo, yo estuve en el Congreso Federal y te digo, Mitzi, yo no estaba acostumbrado a ver este tipo de aberraciones. Y además, al grado de que, por ejemplo, yo pedí en el Congreso local el pormenorizado de la cuenta pública y me dijeron que no existe en el Congreso. Dije, por favor, páseme el pormenorizado del presupuesto 2016. No existe el pormenorizado. Le digo, ¿cómo es que aprueban los diputados un presupuesto? Dice, viene la gente de Cefiplan, se sienta con los diputados, dice, ni siquiera los diputados del PRI tienen esa información. Y yo le comentaba, pues en el Congreso Federal es impensable aprobar algo sin siquiera revisar los pormenorizados de las cuentas. Es algo que no puedo entender. ¿Sabes qué notamos la semana antepasada, cuando se reunieron precisamente el titular de Cefiplan con los diputados, y entonces los diputados le decían, oye, espérate, pero en esta lista que nos acabas de entregar, pues aparece en el asunto de las empresas fantasma, que fue publicado por el portal de noticias Animal Político, y aquí están los nombres. Ah, no, espera, es que ese anexo no debió de haber estado aquí, volvemos la siguiente semana. De verdad. O sea, si me agarras, lo quito. Si no me agarras, van las empresas fantasmas. Sí, claro. Y por decreto del Congreso. Si no te das cuenta, seguramente va a pasar. Pero como te diste cuenta, espérate que te voy a cambiar los documentos. Es de risa. No, espérate la declaración que hizo. Es aberrante. ¿Por qué no se pagó? ¿Y qué contestó? Por factores externos. O sea, es decir, el secretario de Finanzas no sabe en qué se gastó el dinero. O sea, pareciera que es un chiste. O sea, yo realmente me río porque pareciera que fuera Cantinflas, está vivo. O sea, porque esa frase de un secretario de Finanzas no estar enterado de que por qué no se pagaron esos pasivos, e insisto, ¿por qué hasta este momento? O sea, seguimos después de 6 años de malversación de fondos, porque no es un año, o sea, tenemos esta cantidad. Son 12 años. Bueno, desde Fidel Herrera, perdóname, Celso, desde Fidel Herrera han estado saqueando al Estado. El problema es, como tú dices, tenemos rendición de cuentas. El problema es por qué no se han actuado. O tendríamos que tener rendición de cuentas. No, es que sí hay, porque hay simulación. Sí hay simulación de rendición de cuentas. El problema es la transparencia. O sea, tenemos el IVAI. ¿Dónde está el IVAI? O sea, ¿cuál es la declaración del IVAI? ¿Cuántos nos cuesta? Cómplices. El Orfis. ¿Qué pasó con el Orfis? Todos son cómplices. La Contraloría. O sea, podemos irnos todo el programa diciendo todas las autoridades que hay en cada órgano de control y no hay, exacto. Todos son cómplices y eso es lo peor. Eso es lo peor. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos con más del programa a fondo, platicando sobre lo que va a ser ahora el destino del 3% a la nómina, del impuesto del 3% a la nómina. Ya regresamos con más del programa a fondo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Daniel Márquez Uscanga, director médico de la Clínica San Luis. Aprovecho para comentar que recientemente obtuvimos la certificación por parte del Consejo de Salubridad General. Esto nos hace la primer clínica en el puerto de Veracruz en recibir esta importante distinción. Con esto garantizamos servicios de calidad y seguridad para nuestros pacientes. Tienda Megacable es exclusiva para nuestros suscriptores y tenemos para ti la mejor tecnología con las mejores promociones. Entra a tiendamegacable.com. Adquiere este y miles de artículos más. Recuerda que por ser suscriptor Megacable tenemos un crédito preautorizado para ti. Ingresa y aprovecha las promociones en tu tienda Megacable. Cleo te ofrece el respaldo de 20 años formando peritos en la escena del crimen. Inscríbete en la Universidad Líder en Criminología y Criminalística. Utiliza el polígrafo. Estudia en nuestro laboratorio criminalístico. Aprende de docentes especializados en el área y, sobre todo, vive prácticas reales. Nissan NP300. Sin importar la carga, distancia o terreno. Pick-up, chasis o estacas.
productividad y capacidad de carga. Nissan Innovation that excites. Con Megacable Empresas tu negocio crece. 25 megas, llamadas ilimitadas, 2 líneas telefónicas, todo por 500 pesos al mes. Y si te cambias con tu mismo número, disfruta 6 meses a 399 pesos. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Megacable Empresas lo consigues. Te invitamos a vivir una experiencia inolvidable en el Hotel Misión Los Cocuyos. La naturaleza y el confort en un solo lugar, con habitaciones cómodas, villas, vegetación, diversión y mucho más. Ven a conocer y disfrutar del mejor hotel de montaña en Huatusco, Veracruz. Hotel Misión Los Cocuyos, Resort y Club de Golf. Estamos de regreso con más del programa Fondo. Gracias por continuar con nosotros platicando con José Luis Santiago López, Celso Garrido del Castillo y Humberto Alonso Morelli sobre los recursos del 3% a la nómina, lo que ya se recaudó, lo que no está transparentado y lo que están haciendo los diputados, lo que está haciendo el gobernador. Híjole, son muchas cosas de las que podríamos estar platicando. Nos quedamos después del corte. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Bueno, yo insisto, es un impuesto que ya no tiene razón de ser. Debe de desaparecer. Pero sí lo podrá hacer el gobernador entrante. Bueno, el Congreso, él puede solicitarlo y el Congreso en turno, si hay mayoría en los que están de acuerdo que desaparezca, pueden optarlo, claro, está dentro de sus facultades. Porque aquí, si no se demuestra, que no se va a demostrar, la transparencia y el destino de ese impuesto, porque también ya se desvió, o sea, ese impuesto jamás ha sido aplicado a la infraestructura y obra pública y para el impulso a la micro, pequeña y mediana empresa, como fue el origen, porque a ver, fíjense lo que son las cosas, le voy a comentar algo. Yo era presidente de la Cámara de Comercio cuando fue la idea del gobernador Patricio Chirinos y su equipo para crear 3 impuestos locales. Era el impuesto sobre la nómina, el impuesto del 2% al hospedaje y había un impuesto más, a los anuncios luminosos y a los espectaculares. Esos eran 3 impuestos que se les había ocurrido a alguien para decir vamos a tener fondos derivados de impuestos locales a través de estos 3 impuestos. ¿Y se los propusieron a los empresarios? Lo propusieron a los empresarios y la Cámara de Comercio, que era la más representativa en Jalapa, dijimos no estamos de acuerdo. Nos vamos a amparar, empezamos a hacer un movimiento ahí con todas las 29 cámaras del Estado y al final del día se echó abajo. No pasó en el gobierno de Patricio Chirinos, que fue donde se generó esta idea. Y ya en el gobierno de Miguel Alemán, en la administración de Miguel Alemán, fue cuando los empresarios, los líderes de cámaras aprobaron, estuvieron de acuerdo y fue cuando autorizaron el 2% a la nómina y el 2% al hospedaje. Ahora, este año les vuelven a hacer la travesura y les aumentan al 3%. El del impuesto. Desaparecen el 2% al hospedaje. Pero además, ¿sabe qué? Lo desaparecieron, el de hospedaje, pero nunca dijeron cuánto tenían. No, nunca dijeron cuál fue el destino, porque si ustedes le preguntan a los hoteleros, prestadores de servicios turísticos, jamás fueron beneficiados en la creación de difusión de... Bueno, yo te puedo decir dónde sospecho que está ese recurso. ¿Dónde? En las cuentas, en las propiedades de Duarte y en los secretarios de Estado, porque ha sido un verdadero cochinero toda la administración financiera de Duarte. Y te puedo decir algo muy importante. Yo creo que antes de pensar en eliminar el impuesto, primero hay que pensar dónde quedaron los 6,000 millones que le deben al fideicomiso. Esto hablando del de la nómina. Habría que preguntarle, hay un representante ahí que es Tavo Sousa. Tavo Sousa ya, él dijo públicamente que era 1 millón de pesos. Ahí está la nota periodística. Digo, no puede ser 1 millón de pesos. Eso dijo él. No puede ser. Lo que pasa es que aquí lo que se tiene que hacer es efectivamente
que se transparente, ahí es donde nunca vi a un diputado de ninguna fracción, incluyendo las del PAN, que hayan cuestionado y haber pedido que demostraran dónde han quedado esos impuestos desde que fueron creados. Eso era lo importante. Sí, porque todos los empresarios siempre lo aportaron. Saber el destino. Siempre se cobró y siempre se ha cobrado. Sí. El sector empresarial nunca lo ha dejado de pagar y ahora, yo creo que, insisto, yo como expresidente de una cámara empresarial, yo le pido a mis compañeros presidentes de cámaras actuales, simple y sencillamente, pidan que se quite ese impuesto porque no tiene razón de ser. No es para pagar deudas. No debe de ser porque no es correcto, porque no nació esos impuestos con ese fin. Sí, no es para que se lo embolsen. Eso es correcto, no nació para ese fin y te puedo decir, yo creo que tiene reversa esto y no de una manera complicada. Por ejemplo, esta iniciativa con la creación de estos dos fideicomisos que pasó el jueves 21 en el Congreso, se sustenta del artículo 105 del Código Financiero para el Estado de Veracruz. Y lo basa de la siguiente manera, dice, como garantía líquida en el otorgamiento de créditos para la micro, pequeña y mediana empresa, como bien lo decía José Luis Santiago, para el financiamiento de obra pública, que es el destino más importante que tendría este fideicomiso, para inversión de capital en materia de protección civil, para el pago de deuda en una parte pequeña y para el saneamiento financiero. Para el saneamiento financiero es la justificación que los diputados que hacen y que le dan forma a esta iniciativa, una iniciativa que presenta Javier Duarte, toman para darle sustento a esta aprobación. ¿Qué te puedo yo decir? Que independientemente que se afecta el recurso que entra al fideicomiso del 3% de la nómina y que lo justifican como saneamiento financiero, el artículo 105 es muy claro. Y ahí le puedo decir a los empresarios que se reunieron con los representantes del gobierno que fueron engañados. Porque el artículo 105, ellos le dijeron, es la única manera en que te podemos pagar, entonces por favor baja la presión. Estuvieron hablando con muchos presidentes de organismos, con muchos empresarios, presionaron a los diputados y los diputados que son cómplices del gobernador y dijeron, va para adelante. Esta aprobación es un fraude. El artículo 105 dice, tal cual, el Congreso podrá autorizar la afectación de un porcentaje de la recaudación del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, es decir, el de la nómina, al pago de obligaciones contraídas en término de lo dispuesto por el párrafo anterior, cuando el plazo de su vigencia no rebase el periodo del ejercicio constitucional del titular del Ejecutivo Estatal, que haya solicitado la autorización para implementar este mecanismo. Es decir, no vale para la siguiente administración. No puedes heredar deudas. ¿Qué es lo que va a hacer mañosamente el gobernador y el gobierno actual? Van a poner en vigor esta ley, van a pagarle a los que quieran, claro, y a los empresarios que no alcancen, les van a decir, perdón, pero ya no alcanzó. Porque esta ley en la siguiente administración no va a poder prosperar. Y por supuesto que ya no va a quedar ningún recurso. Entrará el recurso nuevo, esto se va a hacer una acción de inconstitucionalidad, no va a prosperar, pero de momento van a pagar a los que ellos quieran, que son empresas fantasmas y empresas de funcionarios públicos. Tendrían que hacer los diputados, aprobar esa lista, que solamente es una lista a modo. Es lo que tendrían que hacer y no lo están haciendo. Estos 29 diputados han sido unos verdaderos traidores a los intereses de Veracruz. Los 29 diputados que aprobaron esto en el Congreso han sido unos verdaderos traidores y cómplices de un gobernador que ha saqueado las arcas públicas del Estado. Como ha querido, Celso. Pero, a ver, yo quiero regresarme tantito con lo que bien menciona, la Comisión de Vigilancia del Congreso. Hay tres partidos, no es uno solo. Sí. O sea, hay un panista, ¿sí? Hay un integrante del panista, que lo vimos la semana pasada arroparse en la tribuna, porque no nos defendió. Porque si vio todas estas inconsistencias. Pero yo sí he visto que han dado la batalla. Oye, no. O sea, en la Comisión de Vigilancia todo han firmado. La Comisión de Vigilancia todo han firmado. No hemos visto un simple pronunciamiento de la Comisión de Vigilancia de uno de sus integrantes salir, no a las suposiciones, ¿sí? A presentar una denuncia, porque tú eres el único que tiene acceso a este tipo de documentos. Y presentar una denuncia no es simulación. O sea, no hay que hacer simulaciones. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo siento eso. A veces yo siento que son muchas simulaciones. No, a veces no sé. ¿No? Pero en esta ocasión, yo sí estoy seguro
Pero en ahorita, esta ocasión estoy seguro que sí han dado la batalla. pero ahorita. Hasta ahorita. Ahorita sí, ¿eh? No, ahorita no. sí te veo que te haces. Pero ¿qué pasó antes? Oye, O sea, pero yo no era diputado local, no, pues si no es por ti. Pero yo digo yo pregunto, No, ¿qué no, pasó pero- con la Comisión de Vigilancia? Porque a final de cuentas, aquí viene el problema también del ORFIS. El ORFIS, como órgano de fiscalización, ¿por qué tiene que depender prácticamente de la Comisión de Vigilancia? Sí tendría que tener, para que pueda tener dientes, debería de ser directo y autonomía. Y eso es lo que le falta realmente al Y ORFIS. si no actúan estos, bueno. Claro, es eso. porque entonces vienen hasta los mismos ayuntamientos. La Ojo, planadora ¿eh? legislativa es por número de votos. No. Y desafortunadamente el Congreso lo domina el PRI de Duarte. Pero quítale la autonomía. Ojalá en este próximo ¿Y Congreso el ejemplo? le quitemos esto. Y el ejemplo fue esta iniciativa, que aquí está. No, Ese es el ejemplo, lo que aprobaron el jueves 21. Pero ¿qué es el ejemplo de la corrupción que ya tenemos? El problema son 6 años de corrupción. 12. 12 por los que sean. Pero el problema es de que no acá hay nadie. O sea, volvemos a las puras simulaciones, simples simulaciones. No hay nadie, insisto, no hay una sola persona culpable. O sea, tenemos más pobres. O sea, claro, hay gente despedida. La Y alternancia. La cuestión es de que se despiden las personas y son los únicos culpables. Hay miles de trabajadores en la calle y ellos sí. Y tú ves a los funcionarios públicos en mega mansiones. Pero Celso, si acaban de basificar hasta los aviadores. Bueno, por Dios. pero entiendo, ¿y dónde están esas revisiones? ¿Por qué no hicieron esos señalamientos? Si el Congreso, muchos también tenían que empezar, no nada más subirte a tribuna, yo insisto, Es que no sí se es hicieron eso los nada más la señalamientos. función legislativa. Sí se hicieron los señalamientos y yo te aseguro, vienen Pero no acciones. se presentaron las denuncias. ¿Por qué Se no están presentando, pues acaba de hasta ser. Hasta ahorita. Lo que voy Pero es si esto ¿por qué acaba de ahorita? ser, No. sí. Esto tú me lo dijiste es que tiene 12 años. ¿Y por qué 12 El años saqueo, el 12 PAN no ha años. hecho 12 años esto? Y se han hecho Es lo que denuncias. te digo. Mira, yo en lo personal, yo denuncié a Javier Duarte y a 56 funcionarios públicos por desvío de ¿Presentaron la recursos denuncia? en la PGR. Y en la PGR está dormido. Creo que miembros del Partido Acción Nacional hemos presentado como, no sé, 40 o 50 denuncias. Ahí están congeladas. Sí, pero mira, la gente no quiere denuncias, quiere ¿Qué se acciones, necesita? quiere resultados. Perdóname. Y los resultados vienen con la alternancia. A ver, Había que romper ese esquema de corrupción. Ojalá, porque muchas veces en todos los gobiernos, en todos lados podemos ver cambios. El Bronco prometió lo mismo y no ha metido a nadie a la cárcel. El Bronco, Sonora prometieron lo mismo y no han metido a nadie en la cárcel. O sea, la alternancia no asegura la justicia, Y eso es lo que necesitamos. Y justicia quiere ser dar a cada quien lo que le corresponde. Insistimos, tienen que acabar a los culpables. Haz la teoría del árbol, pégale al tronco y solo cae. Pero no, quieres ir a la cabeza. O sea, es algo, vaya, astilógico en teoría jurídica. Ve también a las bases, porque es más fácil ir a las bases que ir al árbol. Tiene que caer, tiene que aplicarse la ley. Ojalá. Tienen que caer los responsables, los que han saqueado el Estado. No ha sido uno solo, Digo, el gobernador y muchos secretarios y muchos funcionarios públicos, Y la gente lo que quiere es justicia y que devuelvan lo que se robaron. Pues sí, porque mira cómo está la situación en Veracruz. Nadie sabe cuánto debe el Estado. Hay estimaciones de economistas que dicen que ya llega casi a los 200,000 millones de pesos. Con un presupuesto anual de 98,500, imagínate cómo está la situación financiera del Estado. ¿Para qué? Para enriquecer a unos cuantos. Eso es totalmente injusto. No hay dinero para medicinas, para hacer hospitales, para terminar carreteras, para hacer obra pública. No existe. Todo se va a gasto corriente a los bolsillos de los funcionarios. Por favor. Y a las megamansiones. Y a las megamansiones. Digo, Vamos a hacer un corte. Estamos en el programa A Fondo platicando, pues en general del Estado. Vámonos a un corte. Del 3%. Te ofrece el respaldo de 20 años formando peritos en la escena del crimen. Inscríbete en la Universidad Líder en Criminología y Criminalística. Utiliza el polígrafo. Estudia en nuestro laboratorio criminalístico. Aprende de docentes especializados en el área y, sobre todo, vive prácticas reales.
Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Daniel Márquez Uscanga, director médico de la Clínica San Luis. Aprovecho para comentar que recientemente obtuvimos la certificación por parte del Consejo de Salubridad General. Esto nos hace la primer clínica en el puerto de Veracruz en recibir esta importante distinción. Con esto garantizamos servicios de calidad y seguridad para nuestros pacientes. Con Megacable Empresas tu negocio crece. 25 megas, llamadas ilimitadas, 2 líneas telefónicas, todo por 500 pesos al mes. Y si te cambias con tu mismo número, disfruta 6 meses a 399 pesos. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Megacable Empresas lo consigues. Nissan NP300. Sin importar la carga, distancia o terreno. Pickup, chasis o estacas. Mayor productividad y capacidad de carga. Nissan Innovation that excites. Tienda Megacable es exclusiva para nuestros suscriptores y tenemos para ti la mejor tecnología con las mejores promociones. Entra a tiendamegacable.com. Adquiere este y miles de artículos más. Recuerda que por ser suscriptor Megacable tenemos un crédito preautorizado para ti. Ingresa y aprovecha las promociones en tu tienda Megacable. Te invitamos a vivir una experiencia inolvidable en el Hotel Misión Los Cocuyos. La naturaleza y el confort en un solo lugar, con habitaciones cómodas, villas, vegetación, diversión y mucho más. Ven a conocer y disfrutar del mejor hotel de montaña en Huatusco, Veracruz. Hotel Misión Los Cocuyos, Resort y Club de Golf. Cleo te ofrece el respaldo de 20 años formando peritos en la escena del crimen. Inscríbete en la Universidad Líder en Criminología y Criminalística. Utiliza el polígrafo. Estudia en nuestro laboratorio criminalístico. Aprende de docentes especializados en el área y, sobre todo, vive prácticas reales. Con más del programa A Fondo. Gracias por estar con nosotros. Híjole, platicando aquí con nuestros amigos José Luis Santiago López, presidente del Instituto Político Empresarial del Estado de Veracruz y expresidente también de Canaco Jalapa, Celso Garrido del Castillo, quien es analista de políticas públicas, y Humberto Alonso Morelli, exdiputado federal del PAN y también expresidente de Coparmex Veracruz. Tantas cosas que podemos platicar, porque básicamente este programa es sobre los recursos que van a ser utilizados para pagar deuda del impuesto del 3% a la nómina. Pero ¿sabe qué? Esto tiene un trasfondo, ¿no? Esto tiene mucho más allá de, no solamente es este impuesto, el 2% del hospedaje que fue desaparecido por gobierno del Estado, los recursos de los cuales, bueno, pues tienen los funcionarios, las deudas de cada una de las dependencias, que la que lleva el primer lugar es la de la Secretaría de Educación en Veracruz, que ya, bueno, el actual secretario, después de tanto, el actual secretario de Cefiplan fue y les dijo, a ver, cada quien tiene su deuda, cada quien tiene que hacerse responsable, y nadie se quiere hacer responsable de nada, ni tampoco los diputados. Humberto. Mira, Mitzi, yo quería abundar un poquito en el tema. Lo que es lamentable, lo que lastima y lo que ofende es que un gobierno que debe estar para administrar los recursos públicos en el beneficio de la sociedad esté administrado por una cueva de bandidos, porque no hay otra manera de describirlo. Han saqueado el estado de Veracruz, y lo peor de todo es que con iniciativas como la modificación del destino del 3% a la nómina, pues es que seguir saqueando. O sea, no tienen llenadera, es una cosa impresionante. Hay un montón de carencias. Aquí lo platicábamos antes del corte. Hay un amparo que hizo Mansur, ¿quién nosotros? De Ante, ¿y quién más? Y Aguirre. Un supuesto desfalco de más de 1,000 millones de pesos, y les ponen una multa de 4,000, ¿no? Una fianza de 4,000 pesos. Entonces es una burla para la gente, ¿no? Absurdo, sacan la cartera y lo pagan en ese momento. Además, se amparan contra todo, se amparan hasta para el perico. Buscan esos amparos que son generales. No, decía Celso, hasta contra las malas vibras. Hasta contra las malas vibras. Y realmente ves que son funcionarios públicos que están en
en la impunidad completa, que han saqueado, que le han visto la cara al pueblo, y ahí siguen, y no hay justicia. Eso es cierto, yo comparto con ustedes, ¿no? Y si analizas y aterrizas la justicia, la fiscalía del Estado, peor, ¿no? El fiscal está a las órdenes del gobernador. Y dices, ¿qué está pasando? Presionas, yo lo comenté antes del corte, yo presenté una denuncia contra Duarte y contra los funcionarios, contra muchos secretarios y subsecretarios. ¿Prosperó? No ha prosperado, seguimos peleando. O sea, están entre amparos, entre cosas que es errores. En conclusión, está detenido en la PGR. Y estamos presionando en la PGR para que esto prospere. Entonces, sí hay un índice de impunidad elevadísimo. Los actores políticos están acostumbrados a hacer lo que quieran y a que no les pase nada. Pero a los ciudadanos, abusado, ¿eh? Sí. Se pasan un alto, cometen un error administrativo, tienen problemas financieros y van hasta prisión, ¿eh? Sí, y nada de pedir perdón. Y nada de pedir perdón. Entonces no hay un equilibrio y lo que estamos nosotros viendo en el Estado, y perdón que reitere el tema del Estado y del gobierno del Estado, es que aquí vivimos y ya estamos catalogados como el peor gobierno del país. Vaya, Duarte se voló todas las palmas en lo peor. En lo peor, en pobreza. O sea, en los peores números de pobreza los tenemos nosotros. Lo peor en obra pública. Lo peor en administración de recursos. Lo peor en transparencia. Duarte es un genio para hacer todo mal. En inseguridad. En inseguridad. En todo. Acabó con las instituciones del Estado. Todas están a su servicio. Inclusive vimos ahí un Twitter de la diputada electa Marijose Gamboa, donde estaba un diputado del PRI, estaba pidiendo instrucciones al gobernador. Eso es una vergüenza. Los diputados son representantes populares, no son representantes personales del gobernador. Esto tiene que cambiar. Afortunadamente, viene una transición democrática, viene un cambio de gobierno que va a romper con esas prácticas que ya estaban enquistadas de hace 12 años. Que eso es lo que estamos esperando, que realmente, como decía Celso hace un momento, que realmente venga un cambio y no ocurra como en otras ocasiones. Yo se lo preguntaba a Miguel Ángel Yunes Linares, yo le decía, señor, pero en un programa que tuvimos previamente a la jornada electoral, pero en muchas ocasiones se ha dicho, se van a poner las denuncias, se va a meter a la cárcel a la gente, van a pagar lo que tienen que pagar y van a acabar en el bote. ¿Y cuántos de estos los hemos visto en el bote? ¿Cuántos de estos han regresado el dinero que se han llevado? Y él decía, es que sí va a ocurrir y va a ocurrir, va a ocurrir. Honestamente, yo también estoy a la espera de que ocurra algo diferente y no sigamos en lo mismo. El gobierno federal tiene que entender que en Veracruz ya no se puede seguir de esta manera. Las denuncias tienen que prosperar. Yo estoy seguro que la investidura de un gobernador va a poder empujar para que las cosas se desatoren en la PGR, porque el gobernador actual es Duarte, sí, y él está presionando para que las denuncias no prosperen. Pero cuando el gobernador no sea Duarte, pues van a estar empujando porque el Estado de Derecho prospere. Claro. Y eso es lo que todo Veracruz quiere, ¿no? Lo que todos queremos. Yo te aseguro que el cambio, la alternancia, va a traer una administración diferente. Ya no podía Veracruz seguir por ese camino. José Luis. Bueno, yo tengo mi duda. Mira, lo que decía Celso, el Bronco, su discurso de campaña es: voy a meter a la cárcel a Medina, mi antecesor, a su tío, a su mamá, a su hermana, al empleado. Y pasó un año y solamente le han embargado un rancho ahí abandonado. Espérame, espérate tantito. Entonces aquí es de voluntad política. Mire, a ver, cuando hay un manotazo... Hay una cosa que no estoy de acuerdo contigo. A ver. El Auditor Superior de la Federación no estaba en campaña. Y el Auditor Superior de la Federación dijo que ojalá, por todo lo que se ha robado Duarte vaya a la cárcel. Por eso, pero no ha actuado. Por eso, él presentó unas denuncias ante la PGR. A ver, yo voy... Los que no han actuado es la PGR del gobierno federal. Por eso, no ha actuado nadie. Mira, cuando se da un manotazo y Peña Nieto declara la inconstitucionalidad del tema del fiscal anticorrupción que se iba a dar en varios estados. Después de 20,000, a ver, lo da. Periodicazos de los empresarios. Cuando se quiere ejercer el poder, se ejerce. Perdona. Si ya la Auditoría Superior de la Federación tiene razones y elementos más que suficientes para actuar. 50,000 millones de razones. Bueno, más todavía. O sea,
Yo lo único que te digo es, cuando hay voluntad política, se hace. Ahora, eso me queda la duda. Miguel Ángel no va a poder meter a la cárcel a nadie si no está de acuerdo el presidente de la República. Así de fácil. Y te voy a decir por qué. Pues tendrá que asumir el presidente de la República el costo político porque la PGR no actúe, en sus manos. El tema es federal. Son fondos federales que desviaron de las diferentes dependencias que venían etiquetados para un fin y se desviaron, los metieron todos a una licuadora y desviaron el recurso. Eso nos queda claro. Conozco y ahí conocemos todo y se ha mencionado en diferentes medios de comunicación. Elementos hay más que suficientes. Claro. Pero simple y sencillamente es un tema de voluntad política de lo más arriba de este poder que hay en México. Y si no se actúa desde ahí, perdóname, va a ser lo mismo. Perdóname que te lo diga. Y es un discurso nada más. Ojalá. Digo, va a seguir con su discurso y sigue con el discurso, voy a meter a la cárcel a este, a otro. Y vemos que ya se ampararon con una multa de ahí de 4,000 pesos. O sea, cuando Gabriel de Ante, Gabriel de Ante es un tipo que estuvo en la subsecretaría de Finanzas. Sí, sí. Se llenó los bolsillos totalmente de un tipo que, no sé, dicen que vendía celulares, que no es vergonzoso. Y ahora, la mansión más grande que hay en Jalapa es propiedad. Ahí vive él en Media Manzana, frente al Club Britannia de Jalapa. A ver, ahí está. Entonces, hay evidencias. ¿Por qué no se actúa conforme a derecho? ¿Por qué? Porque hay falta de voluntad. Hay falta de voluntad política. Cuando se quiere actuar, se va a actuar. Vamos a un corte. Vamos a un corte, regresamos con más del programa A Fondo, porque así me lo está marcando producción. Ya volvemos. Para mi negocio, el Internet es más que una herramienta. Es más que comunicación. Con el servicio de Internet Premium de MetroCarrier tengo la mejor velocidad y estabilidad, con conexión de fibra óptica. Y lo más importante, el respaldo y la asesoría de expertos. Al mejor precio del mercado. Si lo que buscas es una empresa que trabaje con la misma pasión que tú, cámbiate a MetroCarrier. Tu empresa lo vale. MetroCarrier. Comunicamos tu empresa. Tienda Megacable es exclusiva para nuestros suscriptores y tenemos para ti la mejor tecnología con las mejores promociones. Entra a tiendamegacable.com. Adquiere este y miles de artículos más. Recuerda que por ser suscriptor Megacable tenemos un crédito preautorizado para ti. Ingresa y aprovecha las promociones en tu tienda Megacable. En MetroCarrier nos gustan los grandes retos. Sabemos que a ti también. Sin importar la magnitud de los espacios de cobertura o el número de usuarios que necesites conectar, tenemos la solución Wi-Fi a la medida de tu empresa, para que navegues con el Internet más rápido, confiable y competitivo del mercado. Y hagas parte de tu proceso de negocios a la tecnología. MetroCarrier redefine los alcances de la comunicación, con la tecnología más vanguardista del mercado. En MetroCarrier encontrarás la infraestructura, el respaldo y la experiencia de ser la compañía de conectividad para empresas más grande del país. Porque en el mundo moderno todos necesitan estar conectados. Conéctalos a todos con MetroCarrier. Tu empresa lo vale. MetroCarrier. Comunicamos tu empresa. En nuestra empresa trabajamos con pasión para alcanzar nuestras metas. La comunicación es la clave. Con la telefonía de MetroCarrier podemos estar en contacto permanente con nuestras sucursales y nuestros proveedores a través de la red de fibra óptica más moderna del país, que me da el respaldo y la confianza que necesito para enfocarme en mis clientes. Si lo que buscas es una empresa que trabaje con la misma pasión que tú, cámbiate a MetroCarrier. Tu empresa lo vale. MetroCarrier. Comunicamos tu empresa. De regreso en esta última parte del programa A Fondo. Gracias por estar con nosotros. Y mire, ahí estábamos platicando de muchas cosas fuera del aire. Va a
pasar o no va a pasar? ¿Qué va a pasar con la nueva administración? Ya en otras ocasiones en este mismo programa hemos platicado incluso de la transición, de la entrega-recepción y de la nueva administración que va a llegar, que es de un partido diferente al de los últimos tantos años que nunca había habido un cambio en el estado de Veracruz. Nos quedamos platicando con usted, José Luis. Bueno, a ver, ese 3%, vamos a reiterar, no debe de existir. Ese es mi punto de vista, claro, que ya quedó claro. Ahora, el tema de la aplicación de la justicia, que no existe, porque la justicia divina solamente es la que les va a llegar a todos. Porque todo mundo, y debe existir que le han metido mano al cajón, se han enriquecido brutalmente, partiendo de la base que nadie ha observado en 6 años todo el desvío de recursos que han llegado directamente etiquetados para la educación, para la salud, para la Universidad Veracruzana. Pero porque no ha pasado nada. Y nunca ha pasado. Y ya ahora también el 3%, pues fue desviado también. Vaya, eso es una lógica. Yo no he visto que hayan hecho con ese 3% una industria, una empresa, porque es 2% a la nómina para generar, o 3%, perdón, ahora, para generar más nómina. Ese fue el origen de ese impuesto. Es correcto, es correcto. Salsa. Fíjate que yo me quiero ir con lo que está sucediendo con una propuesta. Y creo que es lo más importante de todo. Lo que está sucediendo es repetitivo. Vimos desde el Fondo de Pensiones, la famosa reserva técnica, que desde Patricio Chirinos a la fecha siempre ha sido vaciada, saqueada prácticamente, sería la palabra. El asunto es, ¿qué hacemos para que esto no se repita? Porque eso es lo más importante, que ya no se repitan estas cuestiones. Y ahí entra un factor muy importante que es la gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas, no simulaciones. Si nosotros no aprendemos a tener como ciudadanos más y que el gobierno también tiene que cambiar esta forma de gobernar, no tomar decisiones por nosotros solos, sí somos pensantes, sí tenemos la capacidad. O sea, la democracia no es simplemente un juego de cada vez ven a votar y me acuerdo de ti cada día que es elección y antes de las elecciones y te doy todo mi cariño y todo mi amor. Pero al final de cuentas, el día después de la elección eres un simple objeto y un traste. Y ahora en SAS nos demostraron todos los del Arrollador Azul y todo lo del PRI nos arrollaron que no les importó los 1,200 personas. Y esto afecta a la economía, porque realmente, como bien dice José Luis, Santiago, es afectar a la economía en su conjunto, al desarrollo de empresas, a la creación y fomento del empleo, lo que tiene que ser con un estado de bienestar. Entonces, tenemos que cambiar a un modelo de gobernanza, donde los ciudadanos, por medio de las cámaras, por los ciudadanos, por medio de observatorios ciudadanos, que participemos en la revisión, en el derecho a la transparencia y el acceso a la información. Tenemos que participar más activamente. O sea, debemos de dejar de ser pasivos para que esto ya no se repita. Con indicadores, con mediciones, con políticas públicas viables y creíbles. No simples simulaciones de discursos de bienestar, cuando a final de cuentas es lo que menos importa en este país. O sea, pareciera que es un discurso. Y sí ojalá la transición se dé pero en el modelo, no simplemente nada más de cambio. De partido. Exacto, porque pareciera eso. Y lo vemos claramente con estos dos. Ojalá nos calle en la boca a muchos ciudadanos. Ojalá nos digan, ¿sabes qué? Te estamos demostrando que estamos trabajando para un bienestar y estamos incluyendo a ciudadanos. Porque si van a ser los mismos cambiados y cambelachados, no va a cambiar nada, no va a cambiar el modelo, no vamos a cambiar de la forma y obviamente van a ser más los afectados. Entonces, ojalá podamos tener esa gobernanza, insisto, tienen que ir con los ciudadanos, tenemos que participar los ciudadanos. Dos males que nos afectan no es nada más la corrupción, es la apatía y es la ignorancia. ¿Sí? Y la ignorancia no quiere decir que seamos tontos, sino la indiferencia a las cosas. Entonces hay que involucrarnos. Sí, al final de cuentas quedamos todos en medio. Humberto. Yo me quiero ir con una reflexión. Quiero comentar que es lastimoso lo que ha pasado en Veracruz y lo que sigue pasando. Lo que se aprobó el jueves 21 pues fue otro golpe más a las finanzas públicas. Tal parece que el gobernador actual pues está como, no sé, niño enojado, queriendo guardar los juguetes y sabe que ya se le acabó el tiempo y sigue tratando de lastimar pues la economía de todos los veracruzanos, porque a fin de cuentas
La economía es de todos los que vivimos en el estado de Veracruz, de todos los que somos de aquí. Yo sí estoy seguro que la transición de poder va a cambiar las cosas. Yo he visto que el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares es el único que ha presentado las denuncias en la PGR, que ha hecho las investigaciones necesarias, que ha dado seguimiento a las empresas fantasmas, a las empresas de los funcionarios, pues, que están vinculadas con el fideicomiso del 3% y con otras operaciones y manejos de dinero del Estado. Y eso, pues todavía ni siquiera ha tomado protesta. Yo creo que eso es un buen principio. Estoy seguro que aunque sea un gobierno corto, va a ser un gobierno de resultados. Vamos a empezar a notar la diferencia. Repruebo lo que hicieron los 29 diputados. Creo que la puñalada que le hicieron al pueblo de Veracruz, el pueblo de Veracruz se los tiene que remarcar y se los tiene que reprochar en el momento que ellos busquen otra posición. Porque a fin de cuentas ahorita son diputados y a lo mejor antes fueron alcaldes y luego van a querer ser otra cosa. Ahí es donde el pueblo de Veracruz les va a recordar a los diputados que traicionaron la economía y la estabilidad de nuestro estado. Yo con eso me voy. Muchas gracias, Humberto Alonso Morelli, exdiputado federal del PAN y expresidente de Coparmex Veracruz. También a José Luis Santiago López, presidente del Instituto Político Empresarial del Estado de Veracruz y expresidente también de Canaco, Jalapa, y Celso Garrido del Castillo, analista de políticas públicas. Así es como ya hemos llegado. Gracias esta noche por haber estado con nosotros en el programa A Fondo. Hemos llegado al final. Que tengan excelente noche y los esperamos, porque yo creo que todavía quedó mucho más. Los esperamos en otro programa que tengamos. Nos faltó pista para aterrizar. Pero ya la tendremos en otro programa más. Usted no se lo tiene que perder. Esto fue el programa A Fondo. Mi nombre es Mitzi Cordero. Por lo pronto, que descanse.